Muy buen día, queridos televidentes, especialmente a usted, querido padre y madre de familia, que nos honra con su fiel sintonía en su programa Escuela para Madres y Padres, a través de Suyapa TV Educativa. Su amigo de siempre, soy Neri Víctor Quiñones, contento, alegre de compartir con ustedes un tema que consideramos que es de suma importancia y que esperamos que sea de mucha ayuda para todos ustedes. ¿Y cómo no va a ser de ayuda si tenemos hoy la alegría, el entusiasmo y la gratitud de nuestro invitado de hoy, que no está con nosotros por casualidad, está aquí porque hemos considerado que es una de las personas que nos puede ayudar grandemente para que dentro de este ámbito a veces tan difícil y en una sociedad tan conflictiva y egocéntrica, a veces el mundo nos lleva a situaciones que nos alejan en vez de acercarnos ante los verdaderos problemas. Nuestro invitado de hoy es una persona que está pues preparada especialmente, ¿verdad? Y es don David Blanco. Blanco, esperamos que de los blancos, de corazón y de espíritu. Él es orientador del Instituto Técnico Honduras, ¿verdad? Ubicado en la populosa colonia Kennedy, la ciudad de Kennedy. Y él, pues, hemos logrado, pues, robarle un poco de su tiempo, de sus obligaciones familiares, para compartir con nosotros este tema. ¿Y cuál es el tema de hoy? Afrontando la crisis económica como familia. Un elemento, un fenómeno en el cual la mayoría estamos inmersos, porque vivimos en una lucha constante. Todos sabemos, ¿verdad?, lo que hemos leído. A mí me llamaba la atención cuando leía por ahí que dice unos economistas de esos que le llaman los gurús de la economía, que en el mundo el 80% de la riqueza está en manos del 20% de la población y que el 80% de la población solo tiene acceso al 20% de esa riqueza. Parto de este hecho, licenciado, como un medio de meternos a este tema. ¿Cuál es su opinión en este sentido para poder entrarle ya al núcleo pequeño de la familia? Bueno, esta valoración es muy importante que nosotros podamos partir de ella. La situación económica y social de nuestro país día con día está afectando a la familia y viene a ser una de las principales causas de divorcio, aunque no lo creamos, dentro del hogar. En vista que esto genera conflictos tanto entre la madre y el padre, que puede llevar a una separación o a un divorcio inminente. La realidad económica es crítica, no podemos desconocerla. Tenemos familias y hogares que lastimosamente se están sosteniendo con pírricas cantidades de dinero y esto a su vez disminuye pues la calidad de vida que tienen cada uno de los miembros dentro de la sociedad. Hoy por hoy tenemos familias que están viviendo graves crisis económicas. Sabemos que el costo de la canasta básica es elevado, que el costo de los útiles escolares inclusive ha impactado fuertemente a los padres de familia, al punto que tenemos padres de familia que dicen ya no te voy a mandar a la escuela porque no tengo para comprarte tus útiles, tus uniformes. La educación debe estar a tono con esta situación económica y social que se vive. Y le voy a poner un ejemplo.
En mi práctica educativa, como docente, porque tengo también la dicha de ser docente en el nivel básico, uno tiene que conocer el contexto del alumno y las características de la población. Yo no me voy a poner a exigirle a mis estudiantes útiles escolares exageradamente caros o útiles escolares que no sean permitidos para su proceso educativo. Debo de adaptarme a las condiciones sociales que viven ellos y buscar mediar entre ese contexto. Es una situación que está afectando mucho a nuestras familias. Pero a mi modo de pensar, licenciado, no sé si concordemos en esto, y ya siendo mucho más específicos, yo creo que este fenómeno se manifiesta y se empeora la situación cuando es un hecho, la experiencia que yo he tenido, es que a los padres de familia, ¿verdad?, les resulta difícil entablar con los hijos temas de carácter económico. No sé si en su caso particular ha visto que el padre de familia, aunque tenga la crisis, aunque tenga las necesidades, no sé si ya por puro egocentrismo, no sé por qué, él quiere aparentar, y no tanto en el hogar, sino con el vecino, en la escuela que está allá que no puede ni pagar la colegiatura. ¿En qué sentido estos casos usted ha podido percibir, o si concuerda conmigo que a veces el fenómeno se da el no reconocer? Con limitaciones los padres de familia interpretan mal el amor a sus hijos. Y como los muchachos, los amigos, andan con tenis de marca, pantalones de marca, entonces mi hijo no puede quedarse atrás. ¿Qué valoración le merece esta apreciación? Bueno, la situación económica, si bien es cierto, impacta fuertemente en la vida familiar y en la calidad de vida de nuestros hijos, nosotros debemos de tener un cuidado muy importante, no involucrar o inmiscuir a nuestros hijos en los problemas económicos que tengamos como parejas. Tanto como lo discutíamos en la sección anterior, los problemas y los conflictos se deben resolver como pareja y entre adultos, así debe de resolverse la situación económica. Sí comparto una situación, el hecho de que el padre de familia no cristalice al hijo, estoy en bancarrota, estoy en la ruina. Pero sí, involucrarlo. Claro, lo puedo involucrar en el sentido de hacerlo responsable y generar conciencia en él. O sea, yo le puedo decir a mi hijo, hijo, en ese momento las condiciones no nos dan para eso. En otro momento tal vez sí. Pero es un proceso, digamos, de que se le enseñó desde pequeño a que él se incorpore y no darle un mundo ficticio, que es a veces donde muchos padres que de él se familia responsabilice, ¿verdad? Pero que él puede identificar también cuándo son los momentos propicios o oportunos. Pero sí no es correcto vivir una vida ficticia, una vida irreal, en donde yo me esmere en darle lo mejor a mi hijo, aunque después no tenga cómo comprárselo, ¿verdad? Entonces es ahí donde debemos de cuidar el equilibrio y sí enseñar desde pequeño la responsabilidad, el cuidado de la economía, que nuestros hijos sean responsables y aprendan a valorar lo que tienen y lo que no tienen, pues que no les haga falta. Eso es básico, porque lo anterior es hasta cierto traumático, ¿no? Y se manifiesta cuando él va con sus amigos, cuando va a la escuela, cuando va al colegio, a la universidad, no digamos, entonces se vuelve el tipo cohibido, el tipo agresivo, o sea, distintas manifestaciones. Genera rebeldía en él, y eso también ocasiona un descontrol en el comportamiento y la conducta. Y su propia valoración, usted ha visto la valoración de él mismo como ser humano, ¿verdad? Porque el sentirse amado es fundamental. Y el amor del padre, eso es decirle, ¿verdad? No marcarlo, pero decirle, hay una situación. Sí. Por X o Y razón no puedo, no podemos, ¿verdad? Yo me acuerdo de un mes en particular, quizás no venga el caso, pero que lo comento ahora que mis hijos están mayores, que yo acostumbré a mis hijos a decirles, hijos, no esperen regalos de nadie fuera de su papá y su mamá, porque son los que tenemos la obligación. Obviamente no sé si correcto o incorrecto,
pero yo trataba de evitarles algún tipo decía yo, de trauma dentro de mi limitación. ¿Qué opinión le merece? Bueno, esa situación es muy importante, fortalecer y ubicar a nuestros hijos en la realidad en que viven. Lo que usted dice, enseñarles pues que la obligación primordial la tiene papá y mamá. Y fuera de ellos, si ya un tío, una abuela o X persona tiene un detalle para con él, entonces ya es porque es una dádiva o es un regalo o un obsequio. Pero no es obligación. Voluntad, pero no es obligación. Cuando nosotros hacemos eso, estamos creando un individuo que es consciente de lo que vive, conoce su realidad y sabe que no debe esperar de nadie nada que no le cueste. Porque hoy por hoy tenemos muchos adolescentes que son inconscientes, inhumanos. Yo quiero este par de tenis y si no me compra eso, mejor no me compre nada. Quiero estudiar en tal escuela o colegio y si no estoy ahí, mejor hace un berrinche. Sí, entonces, cuando nosotros hacemos eso, como padres estamos mal educando a nuestros hijos. Estamos destruyendo tanto su vida personal como social. Otro fenómeno, licenciado, que es muy común en nuestra Honduras, desgraciadamente, es que por estas mismas necesidades, por estas mismas carencias, faltas de trabajo y otra serie de elementos que atacan nuestra sociedad, el padre de familia o la madre tiene que emigrar, salir de su país, no solo de su casa, sino de su país, para poder traer el sustento y tener una vida, ¿verdad?, decente. ¿Qué podríamos sugerir a los padres de familia en este caso para que en alguna medida buscarle solución a este problema, para poder buscarle un aliciente a estas carencias económicas y que no afecten tan directamente al núcleo familiar? Bueno, la migración de la sociedad hondureña hoy por hoy es una realidad que nosotros tenemos. Los padres de familia emigran o van a otro país buscando un mejor futuro, buscando mejor calidad de vida para sus hijos. Pero esta situación impacta fuertemente el sistema educativo nacional. ¿Por qué? Tenemos niños y adolescentes que están siendo criados o los están llevando adelante sus abuelas o sus tíos. Nunca, en ningún momento, la figura del padre o de la madre podrá ser sustituida. Tal vez sí podría ser cercana. Tenemos abuelas que han sabido criar a sus nietos, han sabido dirigirlos por el buen camino, pero así también tenemos abuelos consentidores, que son la mayoría, permisivos, que al final de cuentas lo que hacen es destruir la formación del alumno. Esta realidad daña el sistema educativo nacional. Tenemos alumnos completamente abandonados a la mano de Dios, que solo Dios los puede dirigir en el camino, y uno como docente pues tiene que entender al muchacho o al adolescente, al niño, dirigirlo por el buen camino y buscar generar alguna responsabilidad en el miembro de la familia que quedó a cargo de él. Pero que podamos desconocer esta realidad no podemos. Tenemos hogares desintegrados por la crisis económica, hogares que se han ido, mamá y papá, uno para España, otro para Estados Unidos, porque ya no aguantan la asfixia económica y lastimosamente el sistema educativo debe lidiar con todos estos factores que son externos y lograr un equilibrio en ellos y lograr sobrellevarlos. Gracias, muy interesante. Continuaremos dentro de un momento con ustedes. Compartiendo con ustedes aquí con el licenciado Blanco a través de TV Educativa, Suyapa TV Educativa.
Consideramos que de este fenómeno muy pocos se escapan de estar inmiscuidos en él, porque la crisis económica está golpeando a los hogares de la mayoría de los hondureños, y no solo de hondureños, ¿verdad? Del mundo en general. Y pues todos nos preguntamos, todos quisiéramos tener una receta mágica, una varita mágica que nos resuelva los problemas. Y máxime cuando se trata de los seres que más queremos, que son nuestros hijos, nuestra familia. ¿Y qué nos daríamos nosotros por nuestros hijos? ¿Qué no haríamos por verlos a ellos contentos y que puedan sentirse llenos de todo lo que ellos necesitan? Pero la crisis nos lleva pues a veces a situaciones de conflicto y también de desesperación, y llegamos incluso a perder lo que el hombre no debe perder, que es la esperanza. Siempre queriendo en este programa involucrar al docente, a los maestros que son los que están ahí en esa lucha cada día más difícil de compartir con estos chicos, son los que recibimos todas estas inquietudes, todas estas caritas contentas, alegres, tristes o amargadas. ¿Cuál debe ser, licenciado, la participación o el involucramiento del docente, de ese maestro que todavía está ahí convencido de que tiene una función muy noble que hacer, ayudar a la familia para su mejor desarrollo? Bueno, la labor del docente yo creo que es encomiable, es una labor que se debe valorar. Muchos de nosotros los docentes nos ha tocado en determinado momento sacar dinero de nuestra bolsa y poder decirle al alumno tenga y no se detenga de su acumulativo, de su tarea, trabaje y cuente conmigo. Donde nosotros debemos de tener un equilibrio es que muchas veces como docentes, por apoyar las difíciles situaciones económicas de nuestros educandos, a veces descuidamos nuestra misma familia. Y ahí es donde nosotros debemos cuidar ese equilibrio. El docente, si bien es cierto, es un apoyo valioso en el proceso educativo del niño y es un ejemplo de solidaridad y de valores, de confianza, de compartir, pero sí cuidar ese espacio, que nosotros reconozcamos sí las necesidades de nuestros educandos, que apoyemos cuando nosotros podamos, que nos adaptemos a nuestra difícil situación económica también, porque todas las familias estamos viviendo ese aspecto, pero que el docente no pierda de perspectiva que su labor primordial es educar, estar frente al alumno, formarlo y capacitarlo para la vida. Y va a ser un valor agregado contribuir a la difícil situación económica que el alumno tiene, pero que no es una obligación ni es una responsabilidad, porque debemos de enseñar a nuestros padres y madres de familia que ellos son los responsables de sus hijos y no debemos nosotros quitarles la responsabilidad que conforme a ley les corresponde y conforme a la responsabilidad también tienen que cumplir. ¿Será correcto involucrar a los hijos para poder paliar esta situación económica? Desde ningún punto de vista es correcto. Nuestros hijos sí pueden conocer un poco nuestra realidad económica, pero no son los llamados a satisfacer las necesidades. Porque muchas veces como padres cometemos el error de decirle a nuestro hijo, a nuestro pequeño de 8 o 9 años, como yo ya no te puedo mantener, te salís de la escuela y vas a trabajar. Y ahí cometemos el grave error, que es donde el educando asume el rol que no le corresponde. La responsabilidad, padre de familia, madre de familia que nos observa y nos escucha, de mantener y sostener a la familia es única y exclusivamente suya. No es del pequeño, no es del adolescente. Ahora, sí tenemos casos lastimosos dentro de nuestra sociedad en donde fallece la mamá, no tienen un padre responsable a cargo, y entonces es ahí donde el ritmo de la vida, las circunstancias de la vida obligan al educando, pero debe ser nuestra última instancia,
porque la labor primordial debe ser que el alumno, el niño y el adolescente sean educados para contribuir a su desarrollo integral. Sin embargo, le hacía este cuestionamiento al licenciado porque usted lo sabe mejor que yo, que es una realidad nuestra, Honduras, y predominantemente en la zona rural. Sí. Donde hay épocas del año, usted sabe, que van a trabajar, a cortar Sector café, cafetalero. a hacer esto. Entonces el chico, como sin pedir permiso ni nada, él va a trabajar porque está aportando, o porque ya, como te dice el padre de Avena, tienes que ir a cortar el café, tienes que ir a hacer esto, tienes que hacer lo otro, cortar algodón, depende. Incluso, recuerde que ha sido una lucha en este proceso de los programas del Ministerio de Educación, decir, sectorizar, o sea, para que las clases, los programas sean de acuerdo al tiempo, mientras están acobocados en las minas, que están todo, ha habido un intento, ¿verdad?, de parte del gobierno, incluso el Ministerio de Educación, de poder sectorizar, ¿verdad?, de poder dar diferentes tipos de modalidades, ¿verdad?, adecuaciones curriculares. Entonces, por eso le hacía la pregunta, porque no podemos obviar una realidad que tenemos nosotros. Y como docentes, estamos atados. Por eso, pues decía, ¿cómo orientación se ve ante estas limitantes? ¿Y cuál es digamos, la invitación o la sugerencia? Yo insisto con los padres de familia, pero también con el docente, porque creo que todavía el 90% de nuestros docentes son docentes de corazón y de convicción, que a veces se sienten defraudados, imposibilitados ante una realidad que nos, ¿verdad?, que nos sofoca, que nos asfixia. ¿Qué podríamos animarlos a estos compañeros? Bueno, le voy a hablar un poco acerca de la realidad del Instituto Técnico Honduras. No podemos desconocer. Nuestros educandos se inician su proceso de formación desde el 7º, 8º y 9º grado. El alumno está siendo formado tanto en la parte académica como en la parte técnico-vocacional, que tiene que ver con aprender un oficio. Entonces, es una gran lucha que tenemos nosotros, porque a veces nuestros educandos llegan a la institución, están 7º, 8º, y ya en 9º grado dice, yo aprendí el oficio y yo me voy. Tengo que ir a trabajar, y es ahí donde empieza una labor de concientización del Departamento de Orientación, enseñarle que si bien es cierto, ya él captó un oficio y recibió algunas de las capacidades que sean necesarias para poder desempeñar este oficio, él debe continuar sus estudios. Como docentes debemos de tener claro que la prioridad es la educación de nuestros adolescentes y guiarlos por ese rumbo. ¿Cuál es nuestro trabajo? De convencimiento. Que el alumno entienda que la obligación de mantener a su familia no es de él, sino que le corresponde al padre y a la madre. Claro, tenemos casos excepcionales en donde el Departamento de Orientación debe de adaptarse a las situaciones económicas y buscar apoyar y colaborar de acuerdo a sus pírricas posibilidades económicas. No podemos desconocer el gran apoyo que tenemos de algunas entidades. Puedo mencionarle un ejemplo que es muy valioso. El Club de Empleados del Banco Centroamericano de Integración Económica. Ellos hacen una contribución anual y dan un apoyo económico a nuestros estudiantes de escasos recursos. Creo que esas cosas son muy valiosas. Invitamos a todas las empresas porque a veces una contribución de 100, 200 lempiras no nos va a hacer ni más pobres ni más ricos. Claro, sí podemos contribuir medianamente, pero lo que sí debemos de buscar es generar conciencia en el alumno, generar conciencia en el docente, que no permita la deserción escolar, que no permita que el alumno deje sus estudios por continuar el trabajo, y nosotros generar esa conciencia también en el padre de familia, que la responsabilidad y obligación directa la tiene él.
él es el jefe del hogar, él debe mantener su familia, sea la madre o el padre. A veces como docente, pensando más en resultados, juzgamos a nuestros muchachos por un rendimiento X. La pregunta sería, ¿de alguna manera influye una crisis económica familiar para el rendimiento positivo o negativo de estos muchachos? Que a veces como institución no nos fijamos en los detalles, sino que marginamos, se perdió el año, se salió reprobado y nada más. ¿Cuál podría ser su reflexión? Nosotros sabemos que la crisis económica impacta gravemente el sistema educativo nacional. Tenemos educandos que llegan a nuestras aulas y salones de clase y no tienen para sus materiales, para hacer sus prácticas de laboratorio, para hacer sus prácticas de taller. Entonces, como docentes debemos de reconocer esas difíciles situaciones económicas y apoyarlas, ser conscientes. A nosotros nos ha llegado al caso de que X asignatura, por ejemplo en taller, que es la asignatura donde los alumnos deben invertir más en su formación y educación, en determinado momento el alumno necesita un material que es exageradamente caro. Pues hacer adaptaciones curriculares. Si el material es individual, usted lo pone en grupo. O el famoso reciclaje también. Sí, o hacer actividades que tengan que ver en no generar costos. Material de reciclaje, actividades de ese tipo. Yo le voy a poner un ejemplo. Viendo la difícil situación económica que vive nuestra institución, hemos generado proyectos de reciclaje. Y le voy a poner un ejemplo muy claro, para fortalecer un poquito las actividades de los talleres, porque lastimosamente los talleres funcionan con materiales. Se han hecho actividades dentro del colegio como recolección de papel que ya no utilice el alumno, de sus tareas, de sus álbumes, de lo que sea. Y ese material se vende y esos mismos recursos son invertidos en los materiales de nuestros muchachos. Entonces, aquellas cosas que a veces nos parecen basura a nosotros o que no nos sirven, vienen a ser beneficio para los demás. Desgraciadamente, nuestro tiempo está ya por concluir, no sin antes reiterarle nuestro agradecimiento. Me gustaría, pues, sus palabras finales de despedida y también que nos dé la respuesta a la última pregunta. ¿Cómo y en qué medida se debe involucrar? Me imagino que ustedes están involucrados en el Departamento de Orientación en el apoyo a familias con problemas económicos. Bueno, yo le manifestaba a usted anteriormente hacerlo de acuerdo a nuestras posibilidades económicas y de acuerdo a la disponibilidad de recursos que podamos gestionar. Pero lo que sí debemos de tener claro es que dentro de nuestros mismos departamentos podemos impulsar proyectos que sean novedosos. Y le voy a poner un ejemplo así de claro. El Instituto Técnico Honduras tiene a disposición de los alumnos de escasos recursos el proyecto de comedor estudiantil, que es financiado completamente en un 100% por los docentes del centro educativo. Mi reconocimiento y agradecimiento para ellos desde este medio. Entonces, este comedor estudiantil lleva por nombre Dios proveerá, porque así vivimos. De lo que Dios nos da, nosotros le compartimos a nuestros muchachos. Atiende una diminuta cantidad de alumnos, porque no podemos atenderlo, no contamos con el apoyo del gobierno central, del gobierno de la República. Entonces, de acuerdo a los poquitos recursos que tenemos, identificamos un número entre 20 y 30 estudiantes, hacemos un estudio socioeconómico y si ese estudio es favorable para el alumno, nosotros podemos auspiciar una merienda escolar para él. Lo decimos así, no tenemos el apoyo, aprovechamos este medio para hacer un llamado, ya sea a la Presidencia de la República o a la Secretaría de Desarrollo Social. La institución necesita su apoyo y colaboración. Entonces, ya para finalizar, como le digo, adaptando a nuestras necesidades y posibilidades, poder contribuir un poco a la escasa economía del país,
a veces con regalar un material a un muchacho, una hoja, una simple engrapadora o lo que sea, contribuimos a la economía de la sociedad. Como docentes estamos llamados a ser solidarios, a apoyar la crisis económica que tienen nuestros alumnos, pero más primordialmente a entender la difícil situación y a adaptar nuestros espacios curriculares y nuestras experiencias de aprendizaje de acuerdo a la realidad económica de nuestros muchachos. Muchísimas gracias, licenciado. No nos queda más que agradecerles a ustedes la fineza de su atención, invitándoles pues a ser creativos, como nos hablaba muy bien de esta actividad que ellos tienen, y me imagino que en otros institutos igual, a ser creativos, a ser originales, pero sobre todo, que ninguna crisis, por muy dura que sea, nos lleve a perder la esperanza. Recuerden, padres de familia, este programa es para usted, por usted, pero sobre todo con usted.